se duerma, ¿listo? Un minutico nomás. Padre, gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta mañana, Rey. Gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de estar aquí en tu casa para alabarte, para adorarte, para exaltarte a ti, Señor. Te damos gracias, precioso Rey, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Y porque aún en medio, Señor, de nuestra imperfección nos permites estar aquí, Señor. Nos has regalado un día más de vida, Señor. Por eso hoy quiero consagrarlo a ti, Señor, este día domingo, Señor, inicio de semana. Te damos este primer día, Señor, porque sabemos que si te damos lo primero, si te damos el primer lugar, tú bendices el resto, Señor. Y por eso ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, creyendo que esta palabra, dígale al Señor, Señor, que esta palabra toque mi mente, mi corazón, mi espíritu, Rey, para que se haga vida en mí. Que no solamente queden unos apuntes, que no solamente queden un recuerdo, sino que se haga vida. No solamente en mi vida, sino en cada una de las personas que me rodean, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedirle el favor de que ponga por favor su celular en modo avión, modo silencio. Si lo tiene allí, si tiene de pronto la Biblia en el celular, bloquee los datos. No permita que realmente este tiempo sea para el Señor. Amén. Y bueno, antes de iniciar quiero saludar, que veo varias personas nuevas que nos acompañan hoy. ¿Cómo es tu nombre, papá? Señor. Matthews. Uy, está chévere ese nombre. ¿Su nombre, varón? Santiago. Ayer varón ya nos había acompañado, ¿cierto? Hermano de Yamile. Sí, ya nos había acompañado. Bueno, démosle un aplauso a ellos, por favor, de bienvenida. Santiago y Matthews. Bienvenido. Bueno, ahora sí vamos a la palabra de Dios. Por favor, regálenme allí instrumental. Con respecto al mensaje anterior, vimos cómo Moisés, no sé si ustedes lo recuerdan muy bien el mensaje de esos 8 días, pero vimos cómo Moisés, por la fe, estuvo dispuesto a renunciar, a rechazar los privilegios de este mundo, los deleites temporales del pecado. Y esto fue gracias a que su fe estaba enfocada en la gran recompensa que recibiría. ¿Amén? ¿Lo recuerdan? Que decía fue por la fe que Moisés negó llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Rechazó los placeres temporales del pecado, pero gracias a que él tenía su mirada puesta en el cielo, en la gran recompensa que recibiría. Y en la palabra de Dios encontramos a otro hombre también que se interesó de la misma manera en obtener esa recompensa, en obtener esa vida eterna. Y sé que usted también está en este lugar con la misma intención, con el mismo deseo. Amén, gloria a Dios. ¿Usted está aquí con el mismo deseo? Amén, gloria a Dios. Discúlpeme, hermana, ¿cómo es su nombre? Tuyo, ¿sí? Doña Marlene. Démosle un aplauso también a doña Marlene. Gloria a Dios. Sé que es la segunda vez que nos acompaña, pero no la habíamos saludado. Marlene, Santiago y Matías. Gracias. Entonces, como les decía, sé que usted está en este lugar porque también anhela, desea, busca obtener esa vida eterna. ¿Amén? ¿O quiere solamente que el Señor lo llene de oro, plata y riquezas, una mansión allí en una isla en Miami Beach? ¿Sí? No, gloria al Señor. Usted está también enfocado en obtener esa vida eterna. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos cuál fue el hombre que se interesó en esa vida eterna. Vaya conmigo allí al libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. El título, sí señor. Una cosa no has hecho. Dígale al que está a su lado, una cosa no has hecho. Pero bueno, tal vez sí, ¿no? De pronto sí, ahorita a medida que vayamos viendo el mensaje, se va a dar cuenta si la ha realizado o no la ha hecho. Una cosa no has hecho, es el título de la enseñanza de hoy, para los que toman apuntes. Marcos 10, vamos a leer desde el versículo 17
Vamos a leer primeramente hasta el versículo 20, amén. ¿Cuántos ya llegaron allí? Marcos 10, versículo 17 al 20. ¿Cómo dice el título allí que usted lo tiene allí en la palabra? El joven rico. Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Amén. Paremos allí por un momento, ahorita continuamos leyendo este pasaje allí. Pero como vemos, dice la palabra de Dios que Jesús, antes de emprender su viaje a Jerusalén, se le acerca un hombre corriendo y se postra ante él. Y como vemos, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y según el evangelista Lucas, dice que este hombre también era un principal o un gobernante. Probablemente hacía parte del Sanedrín, que es una de las instituciones más prestigiosas de Israel que había en aquel tiempo. Probablemente realmente era muy reconocido, pero como lo dice la palabra, este hombre era rico y aparte de eso era joven. Imagínense usted, era joven, rico, pero también moralmente religioso. Tenía casi todo, pero había una incógnita, había una duda grande en su corazón. Y como vemos, lo primero que le dice allí al Señor cuando llega allí a sus pies, ¿qué le dice? Maestro bueno, tú eres muy bueno, Señor. Y seguramente este hombre estaba queriendo decir: Señor, como tú eres bueno, yo también soy bueno. Porque hago parte del Sanedrín, soy rico, soy próspero, soy bendecido. Y tengo conocimiento de la palabra también, de la ley. Pero el Señor le responde, ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Si solamente Dios es verdaderamente bueno. Solamente Dios es verdaderamente bueno. Y cuando Jesús, y dice allí que le responde, y para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y como vemos allí, Jesús no le estaba mostrando que era necesario solamente que cumpliera o que llevara a cabo los mandamientos de la ley de Dios. Lo que el Señor quería mostrarle a este hombre es que no iba a ser solamente salvo por conocer la ley. Lo que quería hacerle ver a este hombre es que para el mismo hombre es imposible salvarse por sí mismo solamente por ser bueno. Vuelvo y lo repito, muchas veces tenemos ese mismo concepto que tenía este hombre allí, que creemos que porque conocemos la ley. ¿Cuántos aquí se saben los mandamientos de la ley de Dios? Bueno, gloria a Dios, hay unos 5 amén, gloria al Señor. Creemos que vamos a obtener la vida eterna, la herencia de la vida eterna, o que tenemos que hacer algo para salvarnos a nosotros mismos. Y la verdad, iglesia, es que somos personas tan malas, somos unos seres humanos tan malos,
que por la gracia y la misericordia de Dios llegamos a ser herederos de la vida eterna. Bueno, le repito, parece que no lo han reconocido todavía. La verdad es que somos tan malas que solamente por la gracia de Dios y por su misericordia es que somos dignos de recibir esa vida eterna. ¿Usted no ha aprendido las noticias? Sí. Prenda las noticias a ver cuántas, a ver si no es el 80% de las noticias que son malas. De hombres que matan. Qué terrible esa noticia que escuchaba esta semana de ese hombre, creo que fue en Cali, no sé, en Valle del Cauca, que mató a su mujer, a sus 2 hijos y hasta la cuñada la mató también. Dios santo, Rey de Gloria, ¿qué está pasando con esto? O ese hombre que violó a su propia hija de 3 añitos. Dios, Señor, realmente. Y por eso el mismo Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es solo Dios? Solo Dios es bueno. Y por eso el propósito de la ley o de los mandamientos, iglesia, escuche esto y aprenda, es que podamos evaluarnos. Es como vernos en un espejo y veamos qué tan lejos estamos de ser totalmente buenos o de ser totalmente santos. Y por eso la palabra de Dios dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley solamente nos muestra lo pecadores que somos. Porque como vemos allí, el joven rico no comprendía. Y por eso la respuesta de él, ¿cuál es la respuesta de él? Vaya conmigo nuevamente a la palabra. Después de que el Señor le dice los mandamientos. Versículo 20 dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Señor, eso para mí es como quitarle un pelo muerto. ¿Ah? ¿Usted se imagina la posición de este hombre? La soberbia de este hombre. Lo mentiroso que era en ese momento. De decir, Señor, desde que era joven ya yo conocía esos mandamientos y los cumplía desde el primero hasta el 10º mandamiento. O aún en ese tiempo ya tenían más leyes que quién sabe qué. Ya he cumplido todos esos mandamientos, Señor. Y como vemos esta respuesta de hombre es de un hombre mentiroso y soberbio. Y tal vez somos buenos para señalar y decir, uy, sí, pastor, qué hombre tan mentiroso y tan soberbio. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros, y por favor no se vaya a ir, cuántos de nosotros hemos obedecido 6 de esos 6 mandamientos? Que el Señor solo le nombró los 6, esos 6. Estudiémoslos, volvámoslos aquí. Regálenme el versículo 19 ahí en pantalla. Dice el Señor, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. Primero, no cometas asesinato. Y alguno podrá pensar, piense, no, pastor, no, yo la verdad no. Asesinato no, gracias al Señor, no. El Señor me guarde. No he matado a nadie. Pues, ¿saben? Quiero decirte una cosa. Y piénsalo por un momento. Si tú le has dicho a tu hijo que es un burro y es un bueno para nada, ya lo has matado. Claro. Porque es una persona que va a crecer con traumas. Porque usted decide, pero es que usted sí es una vez. O bueno, no, con los hijos no. Si ustedes de lo peor de Dios no, eso pasa con los hermanos que están afuera que no conocen del Señor. Si de pronto usted en algún momento le ha dicho a su esposa o a su esposo, no, es que usted es un burro, no sirve ni para trabajar, no, mire, no hace nada, mire, aquí en la casa, toda la casa está toda cochina, toda sucia, no hace nada. ¿No le parece poquito estar pidiendo a la niña hacer el almuerzo, hacer el desayuno? Amén, ay, ay, gloria a Dios. Cuando tú lanzas palabras de ofensa, de humillación, estás matando a esa persona. O sea que sí hemos fallado a ese. ¿Cuál dijo el otro Señor? No cometas adulterio. Pastor, gloria a Dios, yo no soy como los otros hombres que tienen doña segunda y doña tercera. Amén, gloria a Dios. Amén. Diga gloria a Dios, amén. Yo no soy como esos hombres, gloria al Señor. Pero sabe una cosa, dice la palabra de Dios,
Pero yo te digo, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Eso lo dice la palabra. Se lo estoy leyendo textual para que usted diga, pastor, ¿de dónde sacó eso? Eso está en Mateo 5, para que usted lo lleve a la casa, Mateo 5, versículo 28. Entonces yo creo que a esos dos que decíamos que teníamos X, no sé si es chulito. Y dice, no cometas adulterio. ¿Cuál es el otro que sigue? No robes. Cuando pequeñito usted no le pegó por ahí un lápiz, un borrador del vecino. Ay, santo rey. No des falso testimonio. No, de pronto en algún momento de su vida no habló mal de por ahí algún vecino. No inventó algún chisme. No, gloria a Dios, eso no pasa aquí. No, gloria al Señor, no. Y otra de las cosas que le dijo el Señor a este hombre: no estafes a nadie, porque como era rico, seguramente quién sabe si en alguno de sus negocios sacó su buena tajada, ¿cierto? Gloria a Dios que eso no pasa aquí en Colombia ni en ninguna nación, ¿cierto? Y lo último, honra a tu padre y a tu madre. Y tal vez el joven rico pensó, no, sí, mi viejito estará allá bien en ese ancianato. ¿Y cada cuánto lo va? No, una vez al año voy y los visito. Pero la pregunta es, como le decía hace un momento, ¿cuántos de nosotros realmente hemos obedecido esos mandamientos a cabalidad? Si usted se acabó de poner a pensar conforme a lo que yo le dije, yo creo que en más de uno fallamos. Fallamos y fallamos todos. Porque yo tampoco soy un santo, ¿amén? Y seguramente le hubiéramos respondido al Señor de la misma manera en que le respondió el joven rico. Oh, Señor, si yo todos esos los he obedecido, Señor. Pero además, lánceme una pregunta, a ver, dígame dónde está tal palabra, tal versículo, yo se lo doy, Señor. Sí, porque muchas veces, lamentablemente, a eso nos lleva la soberbia, a eso nos lleva el orgullo, la altivez, al creernos muy santurrones. Y ese es el problema que tienen muchas personas. Pretenden salvarse porque creen que son buenas. Pero como dijo el Señor, no hay ni uno bueno, solamente Dios. O tal vez este hombre pensó que podía heredar la vida eterna, como quizás obtuvo muchas de esas cosas que obtuvo durante su vida. ¿De qué manera? Con las riquezas. De pronto le hubiera dicho al Señor, Señor, yo sé que tú eres bueno. Señor, tú eres la berraquera, Señor. Tú eres bueno, Señor, dime más bien, ¿cuánto hay que pagar? ¿Qué precio hay que pagar? Dime, Señor, ¿cuánto hay que pagar? Y yo te hago un giro, me quita mi plata. Bueno, en ese momento no lo había, pero seguramente si alguien se encontrara hoy con el Señor, le diría así. Dime, Señor, aquí cuéntate giro, te hago un giro. Y su pregunta no hubiera sido ¿qué debo hacer?, sino ¿cuánto debo consignar para comprar la vida eterna? Eso era lo que pensaba el joven rico, tal vez. Creía que podía comprar la vida eterna con sus acciones o con sus mismas riquezas. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta? Es la actitud del Señor. Mira lo que dice allí la palabra. Vuelva conmigo allí a Marcos 10. Dice la palabra de Dios, Marcos 10, versículo 21. Pero antes de que lo lea, ¿cómo hubiera sido su reacción si alguien viene ante usted y usted le dice, que usted obedece esto? Sí, yo lo sé obedecer. ¿Cuál hubiera sido su reacción? Usted le hubiera dicho, hijo del mismísimo diablo, no sea mentiroso, arrepiéntase o se va a ir para el infierno. Pero mire lo que hizo el Señor. Mire, a mí me impacta esto el Señor. Es que el Señor es el Señor. Versículo 21 dice: Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¡Qué tremendo! Y es ahí porque es que realmente por eso es que nos dicen locos. Porque las cosas que hace el Señor y que hicieron sus discípulos o todos los siervos que están aquí son desfasadas. Que uno dice, ¿cómo el Señor le va a decir? ¿Cómo va a decir que sintió profundo amor por este bendito orgulloso, soberbio, mentiroso? Y mira lo que después le dice, y no solamente sintió compasión por él.
Dice que Jesús, perdóname antes de que pasemos al siguiente versículo, Jesús siente esta profunda compasión por este hombre porque sabía que estaba perdido en su sistema errado de creencias. Estaba equivocado. No es por darse a hablar de que obedecía los mandamientos, porque vuelvo y se lo repito, iglesia, nadie se puede salvar obedeciendo los mandamientos todos los días de su vida. Porque eso es imposible. Nadie puede hacerlo en sus propias fuerzas. Amén. ¿O cuántos aquí me pueden decir, pastor, hasta el día de hoy sí obedecido los días? Levante la mano. Ah, sí, ya la hermana atrás. Mire, traigan una vez la mano al hermano. No, nadie. Es imposible, amén. Es imposible. Dígale que está a su lado. No te puedes salvar por tus propias fuerzas. Dígale, no te creas muy bueno. Dígale que está a su lado, no te creas muy bueno, porque una cosa te hace falta. Dígaselo, ahora dígaselo de atrás, dígale, no te creas muy bueno, porque una cosa te hace falta. Amén. 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 Eso es, gloria a Dios. Y dice allí, continuamos leyendo, dice el mismo versículo 21. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es ver que el Señor le dice una sola cosa. Te falta. Una cosa todavía no has hecho. Y la pregunta es, ¿son tres o es una sola cosa? Porque ahí le está diciendo. ¿Qué le dijo? Bueno, si Dios dice una cosa todavía no has hecho, dijo. Anda primero y vende, ¿cierto? Dale la plata a los pobres, la ganancia de eso a los pobres. Y después ven y sigue. Prácticamente le estaba diciendo tres. Pero en realidad era una sola. La que le importaba al Señor. Era una sola, era todos esos tres pasos que estaban allí. Se encerraban en uno solo. Y era quitar el ídolo que tenía en su corazón y poner a Jesús en el trono de su mismo corazón. Dígale que está a su lado, gloria a Dios, que en mi corazón no hay ídolos. Porque saben una cosa, iglesia, muchos quieren heredar la vida eterna. Y me gusta mucho como lo dice la Reina Valera, dice que repite esta misma frase, ¿cierto? Anda y vende todas tus posesiones y entrega todo el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y dice, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y cuando el Señor le dice tomando tu cruz, no quiere decir, ay, sí, esta vida de sufrimiento de cristiano que me tocó. Señor, otra llorona. No. Al tomar la cruz a la cual el Señor se refería, era la de crucificar la carne. Yo sé que suena fuerte esa palabra, por eso todo el mundo queda en silencio. Dígale al que está a su lado, tienes que crucificar tu carne. Tienes que quitar los ídolos de tu corazón. Porque como le decía, muchos quieren heredar la vida eterna, pero no quieren tomar su cruz, no quieren crucificar la carne para poder seguir a Jesús. Por eso el Señor le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Porque no es solamente ir, vale, vende y den, no. No es solamente hacer obras buenas. El propósito también es que sigamos a Jesús. El propósito también es que quitemos todo ídolo que hay allí en nuestro corazón. Y los ídolos no es solamente porque a alguno más de uno se le viene a la mente, no, sí, pastor, yo no tengo ni a Santa Marta, ni a Santa Pepa, ni a Santa... No esos ídolos, hay muchos ídolos. Ídolo es todo aquello que le quita el lugar que le corresponde a Jesús en tu corazón. Por ejemplo, gloria a Dios que usted está hoy aquí en la casa de Dios. Y usted no dice, pastor, es que los domingos son para ir a ciclovía. Y no se puede el lunes festivo ir a ciclovía.
Amén, ay, gloria a Dios. Eso es ídolo, porque le quita el lugar que le corresponde a Dios. Vuelvo y se lo repito y apúntelo allí bien grande. Ídolo es todo aquello que le quita el lugar que le corresponde a Jesús en tu corazón. Amén. Pastor, es que no voy el domingo a la iglesia porque mi hermoso esposito se queda durmiendo allí muy bello y muy hermoso. Y me toca esperar hasta que el muchacho se levante y darle el desayunito ahí en la cama al pobrecito. Santo Rey de Gloria, y este muchacho. Y no, y lo peor es que no es el esposito, el muchacho, el niño, el nené de la casa. ¿Cuántos años tiene el nené de la casa? 35 años, pastor. El bebé que llegó trasnochado de estar echando chelas. Y hay que ser pastor y hay que darle un caldito, porque pobrecito. Un caldito de esos trifásicos, ¿cómo es que dices? Levante eso. ¿Ah? ¿Cuál es el ídolo de esa señora? ¿Dios? No. El hijo. Sí, es sencillo. Porque como le decía, no era solo vender y dar el dinero a los pobres. Era más que eso, era tomar la cruz y seguir a Jesús. Por eso, el vender, el dar a los pobres y seguir a Jesús tomando la cruz, sería la evidencia de que él había removido el ídolo de las riquezas en su corazón para hacer de Cristo su único objeto de adoración y de deleite. Vuelvo y lo repito, usted que ya tiene a Jesús en su corazón, como lo tiene ahí entronado en su corazón. Esto era la evidencia de que había removido el ídolo de las riquezas de su corazón para hacer de Cristo su único objeto de adoración y de deleite. Amén. Amén. Gloria a Dios, eso que está aquí en la casa de Dios. Vaya conmigo allí a otro pasaje. Dígale que está a su lado, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dígale, por favor, no se ofenda. Dígale, es la palabra de Dios, no es el pastor, es la palabra de Dios. Dígale, no se ofenda y no se vaya a ir, porque allá afuera hay una escolta en la puerta y no lo pueden dejar salir. Hay un muchacho allá bien grande, allá no lo van a dejar salir, gloria a Dios. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, versículos 6 al 10, ya le habías dicho, no. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Me encanta esto. Dice allí, ¿ya llegó? Amén. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, porque el rico mostró una sumisión, no se rindió ayer tal semana. Es una gran riqueza en sí misma cuando uno está ¿qué? Contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Dígale que está a su lado. Dígale, dele gracias a Dios por ese arroz con huevo que desayunó ayer o hoy. ¿Amén? Bueno, sigo leyendo porque si no me salgo del pasaje. Así que estemos ¿qué? Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Y dice el 9. Pero los que viven con la ambición, con la avaricia de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Y dice el versículo 10. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Y quiero leérselos aquí en esta versión lenguaje actual que también me encanta. Dice así la palabra de Dios en la lenguaje actual. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor.
pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos, no trajimos nada al mundo. Y cuando muramos tampoco podemos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se empieza en el dinero, cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, ay, ay, ay. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Amén. Porque ¿saben una cosa? Muchos podrán decir, pastor, no, yo no tengo muchas riquezas y tampoco tengo hambre de tener mucha plata. Porque como le decía este hombre, era rico y tras del hecho era joven. Pero algo que sí debemos reconocer es que en esta vida hay personas que se aferran a cosas o personas como si fueran su único motivo de vivir. Como si esta vida presente fuera lo único que tuvieran y no hubiera más allá. Y por eso le decía, los ídolos no son solamente cosas, son también personas. Es como la persona que dice, ay Dios, ay no, pastor, no. Si él se muere, yo me muero. ¿Ah? No, puede que le duela un poquito, claro. Porque de pronto convivió con esa persona y yo sé que es el dolor de que un familiar parta la presencia de Dios. Pero no quiere decir de que nosotros nos vamos a morir. Porque, ay, no, pastor, ese muchacho me deja de decir, ay, no, yo me muero. ¿Es eso tan absurdo? La gente, de verdad, hay gente que vive así. No, pastor, es que si esa mujer me deja, no, yo me muero sin... No se va a morir. Usted depende de Dios, no depende de una persona. No, pastor, es que si me roban eso, si me lo quitan, si me roban el celular, yo me muero. ¿Cuántos celulares no se roban a diario, santo rey? No, es que si me quitan el carro o la moto, no, no se va a morir. Porque como le decía, no hace falta ser rico para adorar el dinero. Dígale que está a su lado, no hace falta ser rico para adorar el dinero, para tenerlo como un ídolo. No hace falta, porque sabemos que hay dos tipos de personas. Una a la que le encanta tener dinero, ¿cierto? Y que es contenta teniendo dinero y se va al centro comercial y eso sale así lleno de paquetes. No le caben ni los brazos de la tuya. Y eso, ¿sabe? Le genera seguridad a esa persona el poseer las riquezas. Pero hay otro tipo de persona que, aunque no lo crea, ama el dinero, lo adora, porque sabe, no le gusta gastar. Es devota, y me gustó esto mucho, lo escuché a otro pastor, es devota de la Virgen del Codo. Piensa, ¿cuál es el codo que está a su lado? Dígale, gloria a Dios que usted no es devoto de la Virgen del Codo, gloria al Señor. Eso, gloria a Dios, dígale, gracias al Señor, no, usted no adora a esa Virgen, no. Porque piensa que en algún momento le va a faltar. Y retiene el dinero, lo guarda debajo del colchón, lo guarda. Yo he escuchado historias de gente que se muere. Y dice, ¿dónde está este viejito? ¿Dónde tenía toda la plata? Y le buscan y le encuentran. Yo una vez escuché, no sé, alguien me contó de un abuelito que decía, para este viejito le llegaba la plata, le llegaba la pensión, ¿y quién que gastaba la plata? Y cuando se murió, fueron a buscar, lo tenían arrumado por unos tarros. Los tarros esos de mermelada, de salsa, dedos de vidrio, así, y en rollitos. De galletas. Ah, vea, sí, es verdad. Entonces, como le decía, el adorar el dinero no es solamente para hacerse rico, sino aún para retenerlo, para guardarlo, porque eso a esa persona le genera seguridad. Y por eso el mismo Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes. Dios que está a su lado, la vida no se mide
¿Por cuánto tienes? Dígale, tranquilo, no te preocupes, no te angusties porque no has logrado todo. Tranquilo, no te lo vas a llevar cuando te mueras. Que hay gente que se angustia, se preocupa, se estresa. Qué triste saber que mucha gente se bota, se bota en los puentes. Por no tener, o aún por la misma cantidad de deudas que tienen. Porque hay gente que le gusta tener, poseer, pero eso sí se endeudan hasta el cogote. Con tal de mostrarle a los demás que tienen. Mira, estoy estrenando mis zapatillas nuevas. Y eso les genera seguridad. Y el Señor le estaba diciendo a este joven rico, imagínate, y se lo digo en esta mañana a usted, resplandecer en las naciones. Imagínate la vida sin bienes. Imagínate la vida donde solo tuvieras a Jesús. La pregunta es, ¿estarías satisfecho? Amén. Solo escucharon dos amén. Vuelvo lo repito, no, yo sé que es que pronto falló un poco el oído ahí. Vuelvo lo repito. Jesús le estaba diciendo a este joven y nos dice en esta mañana a nosotros. Imagínate la vida sin bienes. Imagínate la vida sin el carro, sin la casa, sin la moto. Y solamente me tuvieras a mí, ¿estarías satisfecho con eso? Amén. Una vez, no sé si fue una imagen o una frase que leí, que decía, si tengo a Jesús, si lo único que tengo es a Jesús, eso es lo único que necesito. Y le decía, gloria a Dios, amén. Pero sabe, muchas veces nos cuesta desprendernos de las cosas materiales. Y por eso también la palabra de Dios dice, no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar de poseer o sin dejar todo lo que posees. Amén. Sin dejar todo lo que posees. Eso lo dice, no lo tengo allí en pantalla para no demorarnos. Lo dice Lucas 14:33, si usted lo quiere apuntar allí. Y el versículo anterior, Lucas 12:15. Lucas 12:15 y Lucas 14:33. Apúntelo si después lo busca en su casa. Porque sabe una cosa, muchos quieren ser seguidores de Jesús, pero no están dispuestos a renunciar a lo que poseen. No es que yo no puedo dejar a mis hijos, no es que yo no puedo dejar a mi esposito, no es que yo... ¿Quién es primero? Dios, su familia, su esposo, su esposa, su casa, su carro, su bicicleta, bueno, yo qué sé. Hay gente que se obsesiona con unas cosas tan absurdas. Pero como el mismo Señor lo dijo, no se puede convertir en mis discípulos sin dejar todo lo que posees. Y quiero que volvamos allí al pasaje de Marcos y veamos la reacción Marcos 10, ¿cierto? Vamos en el versículo 22, ¿cierto? Bueno, 21 lo leímos todo, ¿cierto? Y veamos cuál fue la reacción del joven rico. Al oír esto, el joven rico se fue muy contento, muy alegre. Contrató 4 camiones de mudanzas. Fue y lo vendió todo y lo dio a los pobres. ¿Amén? No, señores. Dice, al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ay, ay, ay. El que había llegado corriendo ante el Señor y ahora ya está. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Conoce los mandamientos? Sí, Señor. Una cosa te hace falta. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Esa fue la actitud de este hombre. Como se lo decía aquel que llegó corriendo, después se fue triste y afligido. Y por eso, como vemos allí, lo que estorbaba al joven rico no era solo la soberbia, no era solo el orgullo, sino era el amor al dinero. Amén. ¿Cuántos aquí, digamos, por ejemplo, el Señor le dice a ellos, yo hermano, venda ese negocio que lo necesito para que se vaya a servirme a tal lado? ¿Qué, señores? Lo vendo. Señor, toma y me voy a servirte.
Amén, gloria a Dios. Amén. Pero como vemos, este hombre no era solamente que había soberbia, sino que amaba el dinero. Y me gustó también esta frase que escuché: el cáncer del materialismo había hecho metástasis en su corazón. Fuerte, pero muy buena frase, dijo el Señor. Muy cierta. El cáncer del materialismo había hecho metástasis en su corazón. Lo que impedía que heredara la vida eterna se encontraba allí en su corazón. Prácticamente Jesús le dijo, el Señor le dijo: o es todo o es nada. Y por eso, iglesia, si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Amén o ayayay. Si Cristo no es todo para ti, Él no es nada para ti. Por eso, iglesia, es imposible aferrarte a las cosas de este mundo y tratar de aferrar, porque es que hay gente que le gusta así, ¿no? Está aquí aferrado aquí a las cosas del mundo. Ay, sí, señorita, también te quiero abrazar a ti. Y no me quieren desprender de las cosas del mundo, de todo lo del mundo, no solo material, sino, como le decía, también personas o cosas que hay en nuestro corazón. Y por eso Jesús le dijo: es todo o nada. Su vida dependía de sus riquezas, y el problema no era que tuviera riquezas, era que lo tenían atrapado, esclavizado. Porque algunos estaban pensando: pastor, entonces ahora todos nos volvemos pobres. Todos pobres porque usted. No. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice que había un hombre rico, y ese era ¿quién? Abraham. Abraham fue rico. Abraham fue próspero, bendecido. Pero ¿qué hizo cuando el Señor le dijo a Abraham? Sacrifícame a tu hijo. Y lo iba a hacer, ¿no? Dice que cogió el chino. Tranquilo, mijito, vamos para allí, tranquilo, vamos para el parque, vamos para el parque. Tranquilo, mijito, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y que dice que cuando estuvo a punto, ¿cierto?, de sacrificarlo, le dijo: ¡quieto! Pero eso mostró que Dios lo era todo para él, y no su hijo que tanto amaba. No su hijo que tanto amaba. Él sabía que si lo sacrificaba, Dios le iba a dar otro. No estaría pensando: ay, Señor, pero es que ya estamos más viejitos, Señor. Si fue ahorita los 100, imagínese, ahora con 20 más, imagínese, Señor. O como lo dice mi esposo: lo hubiera revivido, lo hubiera dado vida nuevamente. Pero como lo vemos, para él Dios lo era todo y no su hijo. Señor, detén el tiempo. Y miren lo que termina diciendo aquí Marcos 5. Marcos 5, no, perdónenme. Marcos 10, ¿cierto? Marcos 10, del 23 al 26. Me encanta esto. Y dice que Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y mire, escuche esto. Póngale primero lo que dice ahí el 23. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados. Señor, pero si nosotros somos unos chichipatos. No, pues quedaron asombrados porque también tenían plática en sus bienes. Quedaron asombrados de sus palabras, y por eso el Señor vuelve y le repite con tanto amor el Señor, ¿cierto? Pues volvió Jesús a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Cuántos aquí han podido pasar el camello por el ojo de una aguja? Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, como vemos allí, el Señor le resalta y le dice: qué difícil le es al ser humano despojarse de sus ídolos. Qué difícil es despojarse de lo material. Y al ver el asombro de los discípulos, vuelve y le repite. Me gusta mucho como lo dice la Reina Valera: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. A
a los que confían en la riqueza. Sí, eso es lo que faltaba. Eso era lo que le faltaba al joven rico. Dígale que está a su lado, confiar. Dígale confiar. Dígale gloria a Dios que usted ya se va a despojar la riqueza de ahorita cuando necesitemos comprar aquí el terreno aquí al lado, pues de allá atrás, va a ofrendar su casa para comprar la iglesia. Bueno, gloria a Dios por Dios. Mentira, estoy molestando. No se afane, tranquilo, no se vaya a ir, tranquilo. El Señor proveerá, el Señor proveerá. Pero ¿saben cómo lo dice aquí la palabra de Dios? Es muy fácil decir que creemos en Jesús, pero otra cosa es manifestar nuestra confianza únicamente en Él. Bueno, le repito, es muy fácil decir, ¿cierto? Que creemos. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Cuántos confían en Jesús? Amén. Y por eso Jesús le dijo: ve y vende todo al joven rico, dale el dinero a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Le dio una promesa ahí adentro, ahí dentro de ese mismo mensaje. Pero el joven rico no entendió eso. El joven rico solo se quedó: ay no, mi casita, ay mi finca, ay no, las reses, ay las reses. Pero como le decía, afirmamos que confiamos en Dios, pero nos da temor despojarnos de las cosas materiales. Nos da temor aún hasta perder el trabajo. Perdemos el trabajo. Tranquilo, más trabajo, tranquilo, su tiempo se va. No lo han hecho. No, usted se sabe, van a echar al 50% de la planta. ¿Qué? Yo estoy confiado en el Señor. A mí el Señor me guarda. Si me echan, pues ya me tiene el Señor otro lado. Y si me quedo, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Y un ejemplo tremendo de confianza. Vaya rápido conmigo allí un poquito más adelante. Hazlo rapidito, miren, 2 hojitas más. Marcos 12, 41 al 44. Mire lo que dice Marcos 12, 41 al 44. Dice allí la palabra de Dios. Al joven le dijo: ve y vende, ¿cierto? Y dale a los pobres. Pero mire este pasaje. Jesús se sentó cerca de la caja de ¿qué? De las ofrendas del templo. Y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos. ¿Qué cosa el Señor con los discípulos? A los primeros los que tenía que darle. Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que ¿qué? De lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ay, ay, ay. Amén o ay, ay. Amén, gloria a Dios. Porque como vemos, esta mujer, esta viuda que era pobre, estuvo dispuesta a darlo todo, sin temor, sin angustia, sin pensar que se iba a quedar tal vez con lo del pan para su comida. Porque sabe una cosa, iglesia, lamentablemente creemos muchas veces que si damos no vamos a volver a tener. Creemos que el Señor no nos va a proveer. Confiamos, decimos creer o confiar en Dios, pero no creemos que Él va a proveer. Pero el mismo Señor, el mismo Dios dijo: mía es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y lo que pasa es que cuando pensamos que algo es nuestro, es allí cuando nos cuesta dar. Amén. Bueno, lo repito para que digan un fuerte amén. Cuando pensamos que algo es nuestro, es allí cuando nos cuesta dar. Amén. La viuda pobre dio todo lo que tenía, confió en Dios, porque sabía y sentía que ese dinero no era de ella. Y porque confiaba en Dios, que así como le había proveído para tener lo que tenía, decía: el Señor me va a dar más. Amén. Y por eso, como lo vemos conforme el ejemplo de esta viuda,
conforme al ejemplo del joven rico, Dios no está interesado en el oro o en la plata, iglesia. Está interesado en tu corazón. Por eso cuando el joven rico vende y se lo da a los pobres, cuando Jesús le pide eso, era para probar que realmente reinaba allí, o que tanto confiaba él en Dios, o que si realmente Dios estaba allí en el trono de su corazón. Porque como lo decía la palabra, Jesús mismo le dijo: tendrás tesoro en el cielo, pero parece que él omitió esa parte, no la alcanzó a escuchar. Y es como, por ejemplo, es como esa persona, porque hay personas que a veces pasa eso, ¿no? Dice: pastor, bueno, esto también lo escuché, me pareció muy buena esta historia. Dice: pastor, por favor, ore para que me gane el baloto. Y cuando me gane el baloto, yo le voy a dar más de la mitad a la iglesia. Y el pastor le preguntó a esa persona: y venga, pregunta, de lo que tú tienes, ¿les das ahora a Dios? ¿Les das los diezmos? ¿Les das las ofrendas al Señor? Y el hombre le contestó: no, pero cuando me gane el premio, cuando usted ore y me gane el premio, yo le voy a dar más de la mitad a la iglesia. Y entonces el pastor le dijo: entonces, ¿qué te hace pensar que vas a ser generoso con lo que vas a ganar si no eres generoso con lo que ahora tienes? Amén, ay, ay, ay. Amén. O es como cuando otros piensan, gloria a Dios que no son los hermanos de aquí, son afuera los que piensan así. Dicen: no, pastor, es que yo no doy diezmos ni ofrendas porque estamos apretados, tenemos muchas deudas. Pero cuando ganemos más, cuando nos den el incremento allí, el ascenso, vamos a dar. Pero iglesia, no nos digamos mentiras. Mientras más recibamos, más altos van a ser nuestros gastos. Amén. Mientras más recibamos, más altos van a ser nuestros gastos, y más difícil va a ser darle a Dios lo que le corresponde. Dígale que está a su lado: si no le das a Dios para lo que tienes ahora, mucho menos se lo vas a dar cuando tengas más. O es como los que piensan: no, pastor, yo primero pago todo, sí, paguemos la luz, paguemos el arriendo, paguemos el gas, paguemos. Señor, y si me queda, yo te honro. La pregunta es: ¿eso es honra para Dios? La pregunta es: ¿eso es confiar en Dios? Ay, santo rey, habla Jehová. Porque sabe, como le decía, somos buenos para pedirle a Dios: Señor pastor, ore para que me gane el baloto. O somos buenos: Señor, dame, Señor, proveerme, no tengo para el almuerzo, para la comida. Y el Señor le provee. Y nos olvidamos de aquel que nos dio. Y ni siquiera le damos lo que a Él le corresponde. Porque sabe una iglesia, sabe una cosa, iglesia, cuando tú le das a Dios el 10% de tus ingresos, tú confías en que Él te da un 90%. Amén. Cuando tú le das el 10% a Dios, tú confías que Él te da un 90% a ti. Amén. La pregunta es: ¿90 es más que 10? ¿Sí o no? Piénselo por un momento, tranquilo, piénsalo. ¿90 es más que 10? Sí. ¿Y entonces por qué nos cuesta darle el 10 al Señor? Por la Virgen del Codo, ¿cierto? ¿Ah? Porque es que realmente es así. No vemos lo que recibimos y somos ofrendas. No, vamos a ofrendar. Gracias al Señor. Gloria a Dios que usted está pensando. Gracias, Señor, el pastor, la pastora ya pidió las diezmos y las ofrendas. Vamos a dar, vamos a ofrendar eso. Como cuando estuve en otra religión lo hacía así: vamos a ofrendar eso. Y le daban a los niños. Santo Rey de Gloria. Pero como le decía, muchas veces le pedimos a Dios y nos olvidamos que Él nos da, que nos provee. Y termino con esta iglesia: el dinero siempre nos va a poner a prueba. Porque como lo dice la misma palabra de Dios, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que tú tanto atesoras, guardas, no, en vez de dar. Y no solamente lo digo dar, porque como lo veíamos aquí, hay dos ejemplos. La viuda proveyó los diezmos y las ofrendas, ¿cierto? En la iglesia, en el templo, donde estaba el Señor. Y el joven rico, el Señor le dijo: dale también a los pobres. Es cuestión de dar. Es cuestión de dar. Y ahorita no es que se vaya a invocar y pasa el Señor, el habitante que haya
Se lo gasta todo en vicio. Pero si usted puede decirle, tiene hambre, camine, vamos y le gasta un almuerzo. Camine, vamos y le regala una chaqueta, un pantalón. Dar y darle a Dios lo que le corresponde. Porque como lo dice la misma palabra de Dios, y se lo repito, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y la última pregunta final es esta: ¿estás dispuesto a renunciar a esos ídolos? ¿Estás, bueno, gloria a Dios por esos 10 de estos 50, gloria al Señor? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso que te ata y que te impide confiar en Dios? Amén. Si tú eres uno de los que dice yo voy a confiar en Dios, y vas a determinar a partir de ahora decir, Señor, te voy a dar el diezmo porque tú me has dado tanto. Y yo siempre lo abrazo, no, Señor, para otro, no, para otro, no, para... Es que usted a partir de ahora usted puede decirle, Señor, cuando llegue el diezmo, cuando llegue la provisión, lo primero que voy a mandar es el diezmo y la ofrenda. Y si tengo más, voy a darle a algún necesitado. ¿Sabe? Aquí entre la misma iglesia hay necesitados. Usted los puede ver, usted los puede identificar. Qué bueno que usted un día sería, qué bueno que usted diga, bueno, doy mis diezmos, mis ofrendas. Oiga, yo he visto a ese hermanito así, vean, he visto que esa señora llega, o el Señor llega con esos niños y va a regalar unos zapatos, y va a decirle que qué tal es, y yo se los compro. Pero es cuestión de dar, de soltar. Y así vendrá más bendición, amén. Amén. Si usted va a ser uno de los que va a confiar en Dios, póngase de pie, por favor. Si usted es uno de los que piensa y que dice, ahora voy a confiar, no voy a ser como el joven rico, voy a ser como la viuda pobre. Voy a dar sin pensar, aún así si le quede, yo sé que el Señor me va a dar, me va a proveer. Es fiel. Porque no me voy a amarrar a los tesoros de esta tierra. No, a la que le envío, por favor. Cierra sus ojos por un momento. Mientras escuchamos esta adoración, quiero pedirle que usted empiece a hablarle a Dios y empiece a decirle, Señor, perdóname porque realmente sí, a veces he sido amarrado y por eso a veces no veo las finanzas, no veo que fluyan las finanzas en mi hogar, porque creo que con amarrar de pronto si me va a faltar, pues ahí tengo algo de más. Pero hoy te pido, Señor, que pongas en mí, en mi corazón,